Buenas, yo soy la doctora Marina Singh. En el día de hoy vamos a hablar sobre ventilación en situaciones especiales. Vamos a hablar específicamente de la ventilación en fístula broncopleural, en la ventilación unipulmonar, en la ventilación en trauma de tórax en pacientes neurocríticos e inmunocomprometidos. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es la fístula broncopleural. Nosotros definimos a la fístula como la fuga de aire inspirado de las vías respiratorias hacia el espacio pleural. Existen factores que predisponen a la formación de fístulas y ellos son la presencia de un procedimiento como lo es la neumonectomía derecha, los fluidos administrados perioperatorios, el retardo en retirar el tubo de averamiento de tórax, la irradiación postquirúrgica, el remanente neoplásico en el muñón de una resección tumoral, la disección ganglionar, que produce una desvascularización del bronquio y con ello lleva a la fístula broncopleural. El objetivo de la ventilación es proporcionar una inflación adecuada para las áreas no comprometidas del pulmón y asegurar un intercambio adecuado del gas. Minimizar siempre la presión de inflado y el volumen corriente para facilitar el cierre de la fuga. Si yo tengo un paciente que presenta un neumotórax, en general el burbujeo de aire en la cámara de sello de agua del sistema de drenaje suele cesar cuando el pulmón está reexpandido por completo. Si existe una fístula broncopleural, ya sea por un traumatismo de tórax, instrumentación quirúrgica o incluso por la inserción de un catéter venoso central, el soporte ventilatorio y la rotura alveolar tienen como consecuencia una alta presión dentro de la cavidad y en particular la lesión pulmonar asociada a una baja distensibilidad tienden a perpetuar la fuga de aire. Entonces, en ARM, en combinación con la succión negativa aplicada al espacio pleural, en general se genera un alto gradiente de presión a través del pulmón que facilitará y perpetuará la comunicación con el espacio pleural, de modo que el aire continuará fugándose por el tubo de drenaje hacia el dispositivo de recolección y esto perpetuará aún más la fístula. Estas fístulas pueden ser de bajo débito cuando están identificadas por la presencia de burbujeo intermitentemente en sincronía con la fase inspiratoria del ventilador y corresponde a una fuga del volumen corriente en total de menos del 20% y puede ser de alto débito cuando persiste en ambas fases del ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración y corresponde a un escape del volumen corriente de más del 20%. Existen diversos problemas que pueden presentarse al aplicar ventilación mecánica convencional ante una patología unilateral con disminución de la complacencia. Esto es debido, entre otras cosas, a la mala distribución del VT cuando hay igual presión y flujo en ambos pulmones que no son iguales, ¿sí? Debido a que existe un pulmón enfermo que recibe menos VT que el sano, ya que este último es más complaciente. Esto resulta en una falla del intercambio gaseoso. Cuando nosotros aplicamos PIP, puede hiperinsuflar pulmón normal, disminuyendo la perfusión de las unidades pulmonares y redistribuyendo el flujo sanguíneo del pulmón sano hacia el pulmón enfermo. Esto empeorará la desigualdad BQ e incrementará el shunt. Además, puede provocar barotrauma y producir descompensación hemodinámica al fallar el mecanismo normal de protección por vasoconstricción hipóxica. Es posible con la ventilación convencional disminuir el daño producido al pulmón sano y tratar de ventilar al pulmón enfermo, ¿sí? Con este objetivo, el CTO se va a dirigir a disminuir el VT, a alargar los tiempos inspiratorios. Vamos a tratar de producir una inversión de la relación IE, el volumen control y presión control van a ser los modos elegidos y siempre considerar la posición lateral con el pulmón enfermo hacia arriba para prevenir que las secreciones pasen del pulmón enfermo hacia el pulmón sano.
Entonces, siempre el objetivo de la ventilación va a ser reducir el flujo de aire a través del defecto. La ventilación convencional, lo recomendable es que la modalidad sea asistida y controlada para que el paciente se encuentre confortable, ya sea en volumen o en presión control. Un VT debe oscilar entre 4 a 8 mililitros kilo. La frecuencia respiratoria debe oscilar entre 6 y 20 y debe ser lo suficientemente alta como para permitir la eliminación del CO2 y lo suficientemente baja para minimizar la fuga. El flujo inspiratorio debe oscilar entre 70 y 100 mililitros de mercurio. El patrón de flujo en general preferentemente es el desacelerado, que es el que usamos habitualmente, siempre con tiempos inspiratorios cortos, con una relación IE menor a 1, 2. La FIO suficientemente alta para tener una PO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, una PIP que sea lo más baja posible para evitar la hiperinsuflación del pulmón sano. Claramente el aumento de la PIP está relacionado con el volumen de fuga y por ello debe evitarse poner el nivel máximo, ¿sí? Lo ideal siempre es poner el mínimo nivel posible. La presión meseta, lo ideal sería que sea menor a 30 y lo más importante en esto es mantener una presión media, o sea, una presión durante todo el ciclo respiratorio tan baja como sea posible para mantener una PO2 mayor a 50 milímetros de mercurio y lo ideal sería que oscilara entre 12 centímetros de agua con la posibilidad siempre de que sea menor a 15 para que no produzca injuria y no perpetúe la fístula. Cuando el grado de fuga a través de la fístula broncopleural excede el grado de drenaje a través de un catéter pleural y no se logra la expacción pulmonar, nosotros debemos solucionarlo de alguna forma, ¿sí? Y la alternativa siempre es el drenaje pleural con aspiración continua, ¿sí? Podemos optar por los cambios de posición, por realizar una esclerosis pleural, por control quirúrgico de esta fístula o por técnicas broncoscópicas de oclusión que pueden llegar a resolver la fístula. Pero si aún así persiste, la alternativa es la ventilación pulmonar diferencial, la alternativa a la ventilación convencional. Nosotros decimos que es una técnica que vamos a elegir para aquellos pacientes cuyo flujo a través de la fístula exceda más del 50%. Aquel paciente que presente acidosis respiratoria hipercápnica, en donde va a estar hipoxémico y con un pH menor a 120. En aquel paciente que persista la hipoxemia y que ésta sea refractaria, particularmente al uso de PIP, debido a que esta PIP va a atravesar la fuga, la fístula, y va a perpetuar aún más la fuga, y aquellos pacientes en donde el colapso pulmonar persista luego de un drenaje pleural adecuado. Entonces, ¿cuál es la indicación para la ventilación pulmonar diferencial? Principalmente la hipoxemia refractaria, el deterioro inducido por la PIP en oxigenación o la persistencia de June, la hiperinflación del pulmón sano con o sin colapso del pulmón enfermo y el deterioro significativo hemodinámico en respuestas a altos niveles de PIP que se pueden llegar a utilizar. Para la aplicación de ventilación diferencial se requieren tubos endotraqueales de doble lumen, que esencialmente son dos tubos juntos con lumen en forma de D. Se caracterizan por tener una llama corta, que es la traqueal, y una llama larga, que es la bronquial, y cada luz tiene un balón inflable independiente. El balón de luz bronquial es de color azul para poder identificarlo fácilmente en la fibrobroncoscopía. Dentro de los modos elegidos para la ventilación diferencial, el más común es el asincrónico. Este es el efectuado por dos ventiladores independientes. De esta forma se pretende mantener un bajo VT, disminuir la frecuencia respiratoria y la PIP en el pulmón afectado, mientras que en el otro pulmón se ventila de forma convencional. Y en general este modo puede mantenerse o puede mantener la ventilación durante un largo periodo de tiempo.
Esto vendría a ser una ventilación diferencial en modo asincrónico con 2 respiradores, ambos seteados de forma diferente. ¿Cuáles son las consecuencias de la ventilación asincrónica diferencial? Entre ellas, la primera es el daño o la disrupción de la mucosa. Nosotros tenemos 2 balones insuflados dentro de la vía aérea del paciente. La dificultad en el pasaje de los catéteres de aspiración de la secreción, obviamente que va a ser dificultoso. Tenemos dos lúmenes que van a ser de un calibre diferente al que convencionalmente estamos acostumbrados. Puede existir resistencia al flujo y a la presión. Podemos generar hiperinsuflación y autopip. Y en pacientes con respiración espontánea existe un aumento del trabajo respiratorio. ¿Cuándo vamos a considerar el destete de la ventilación diferencial? Debemos tener en cuenta algunos de los siguientes elementos. Primero, la diferencia que existe entre la PIP de ambos circuitos, que en general llega a ser menor a 5 centímetros de agua con pacientes con una PO2 estable, en general. Debemos considerar la diferencia de las presiones pico, ¿sí? Y la diferencia de la complacencia entre ambos campos pulmonares, que oscila entre 10 a 12 mililitros sobre centímetros de agua. Y debemos tener en cuenta que al examen físico debe existir una mejoría de la fuga a través de la fístula y una mejoría también a nivel radiológica con una disminución de la asimetría, algo que nos dé indicio de que existe una resolución al menos parcial de la fístula de alto débito. Las contraindicaciones para la aplicación de esta técnica son la inexperiencia de la obstrucción traqueal, la intubación difícil, alteraciones hemodinámicas, las disrupciones traqueobronquiales de localización desconocida y el alto riesgo de broncoaspiración en determinados pacientes. Ya hablamos de lo que es ventilación mecánica diferencial y por lo tanto va a ser más fácil comprender lo que es la ventilación unipulmonar. Es necesario comprender la fisiología de la ventilación alveolar para poder determinar y entender la ventilación unipulmonar. ¿Sí? Hasta 1991 nosotros hablábamos de que existía un pulmón que dependía, en donde la perfusión dependía absolutamente de la gravedad. Pero en 1991 Glennie planteó un modelo en donde el efecto gravitacional era solamente un factor implicado, pero de mucha menor importancia en relación a la distribución del flujo sanguíneo pulmonar, en donde existía un impacto puro de gravedad del 25% frente a un impacto en relación con la perfusión que dependía exclusivamente de la estructura, refutando así una de las enseñanzas básicas en fisiología pulmonar, e inclusive es el mismo Dr. West que demostró que en un ambiente real de ingravidez existe un porcentaje de relación BQ que depende de una falta de homogeneidad intrínseca dentro del parénquima pulmonar y no solo de la gravedad. Es necesario entender que existe una dinámica entre el corazón y la función del ventrículo izquierdo que tiene la capacidad de impedir flujos y presiones a la arteria pulmonar, así como energía cinética que se traduce en fuerzas hidrostáticas que son importantes al evaluar los segmentos pulmonares, ya que de estas fuerzas depende el incremento alveolar capilar en los distintos segmentos pulmonares. De este modo, la presión en centímetros de agua de la arteria pulmonar disminuye 1 centímetro por cada centímetro de presión de la arteria a igual presión atmosférica, originando zonas fisiológicas pulmonares en las cuales la dinámica de las presiones juegan un rol importante en el intercambio gaseoso. Así, nosotros tenemos 4 regiones pulmonares. La zona 1 se caracteriza porque es la zona en la cual la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y que la presión venosa. La zona 2, en donde existe un descenso vertical de la presión en la arteria pulmonar, en la presión alveolar y un aumento en la presión de la arteria pulmonar, razón por la cual la zona 2 es la razón que permite un adecuado intercambio gaseoso. La zona 3, en donde encontramos un flujo sanguíneo constante, ¿sí? Y la zona 4, en donde la presión de la arteria pulmonar es mayor que el resto de las presiones, e incluso que la de la presión en la zona 3. Esto puede implicar un aumento del reclutamiento de los vasos e inclusive una trasudación de fluidos desde vasos muy distendidos.
En relación a la distribución de la ventilación, ¿sí? Es importante referir que el aire no se distribuye tampoco de manera homogénea y que esta distribución va acorde con la gravedad. Por tal razón es importante considerar la posición del paciente según esté en decúbito supino o en decúbito lateral en el proceso de la ventilación unipulmonar. Así tenemos una zona de gran ventilación, que es la zona 1, ¿sí? Y una zona de baja ventilación, que es lo que vendría a ser o corresponde a la zona 4. En relación al ratio de ventilación-perfusión, es expresa la cantidad de ventilación respecto a la perfusión. Conocemos que la relación BQ expresa la cantidad de ventilación respecto a la perfusión. En términos generales, nosotros decimos que se considera que dicho coeficiente es mayor en los ápices pulmonares y su valor disminuye progresivamente a medida que nos acercamos a las bases pulmonares. A partir de esto, nosotros lo que debemos considerar es que las bases son zonas relativamente hipóxicas e hipercámicas, comparadas con la porción superior de los pulmones. Las implicancias fisiológicas de dicho evento son importantes debido a que los vasos sanguíneos que pasan por zonas hipoventiladas no se permite una adecuada extracción de oxígeno y poca eliminación de dióxido de carbono, cuando por el contrario pasa por zonas sobreventiladas, se logra una eliminación de CO2, pero no se extrae proporcionalmente el oxígeno respecto a la eliminación de CO2. Si nosotros pasamos de tener un paciente en posición vertical o supina a un decúbito lateral, lo que hacemos con este procedimiento, que se realiza en eventos quirúrgicos, incluyendo las cirugías torácicas, las cirugías de cadera y de hombro, nosotros lo que hacemos es colocarlo al paciente en una posición subóptima para la ventilación. La vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, debe ser adecuadamente asegurada para evitar el desplazamiento accidental del tubo durante el procedimiento, como primera medida. En este momento, la ventilación en el paciente anestesiado y en el decúbito lateral presenta distintos cambios, ¿sí? La perfusión nosotros decimos que es mayor en el pulmón inferior y la ventilación es mayor en el pulmón superior, lo que conduce a un desajuste de la ventilación BQ. Esto puede conducir a la hipoxia en pacientes que son susceptibles. Diferente del paciente con respiración espontánea, despierto, donde tanto la perfusión y la ventilación son mayores en el pulmón inferior. Aunque la hemodinamia es susceptible de verse afectada, es necesario considerar la colocación del manguito de la presión arterial en el brazo inferior. También puede producir una congestión y por lo tanto tener lecturas erróneas. Cuando nosotros colocamos a un paciente en el cúbito lateral, la distribución de las zonas de ventilación y de perfusión se ven modificadas, así también como la irritación BQ en estos pulmones, ¿sí? Cuando nosotros colocamos al paciente en decúbito lateral, ya sea porque necesitamos realizar algún procedimiento quirúrgico, como por ejemplo cirugías torácicas, cirugías de cadera o cirugías de hombro, nosotros pasamos de tener un paciente con una distribución totalmente diferente a un paciente en posición vertical. Hay un impacto de la gravedad. Entonces cambian las zonas de la ventilación. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 son totalmente diferentes. La ventilación en el paciente anestesiado se altera en esta posición y la perfusión es mayor en el pulmón inferior y la ventilación es mayor en el pulmón superior, lo que conduce a un desajuste de la posición o de la relación BQ. Esto puede producir hipoxia en pacientes que son susceptibles, muy diferente al paciente en respiración espontánea despierto, donde tanto la perfusión como la ventilación son mayores en el pulmón inferior. Debemos tener en cuenta que existen determinantes gravitacionales y no gravitacionales que tienen su impacto dentro de la fisiología pulmonar en el momento que nosotros decubitamos a un paciente o lo lateralizamos. Estos determinantes son los gravitacionales, como ya hablamos, que son aquellos como la perfusión, la ventilación alveolar y también la relación BQ, y
existen determinantes no gravitacionales, ¿sí?, que pueden ser activos o pasivos. Dentro de los pasivos está el gasto cardíaco y el volumen pulmonar, pero porque no los puede, porque nosotros los monitorizamos, nosotros los modificamos, pero no son propios del pulmón. Y los procesos activos, que pueden ser aquellos relacionados con la influencia neural, ya sea del sistema endocrino, neural, del sistema simpático o parasimpático, productos autócrinos o paracrinos del sistema endocrino, la concentración del gas alveolar y el efecto humoral del propio lecho capilar. Nosotros decimos que estos procesos forman parte de la correcta ventilación pulmonar. De este modo, nosotros tenemos un paciente en decúbito supino que tiene una distribución de oxigenación relacionada en porcentaje con cada uno de los pulmones que se modifica ya sea con un decúbito lateral derecho o con un decúbito lateral izquierdo. Sea cual sea la posición que nosotros queramos colocar al paciente, lo que debemos tener en cuenta es que el cambio de posición va a tener un impacto en la fisiología de la respiración. ¿Qué es lo que pasa en el momento que nosotros decúbitamos? Cuando nosotros decúbitamos tenemos un pulmón que es dependiente y un pulmón independiente, un pulmón que va a estar ventilado y un pulmón que no va a estar ventilado, ¿sí? En el pulmón que no se encuentre ventilado va a haber una vasoconstricción activa y una vasoconstricción pasiva. La vasoconstricción pasiva se produce con la disminución del flujo sanguíneo en el pulmón no declive, que tiene su influencia por la gravedad, con las inferencias quirúrgicas del flujo sanguíneo y por la extensión que presente la enfermedad preexistente. Y va a haber una vasoconstricción activa, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que deriva el flujo de sangre desde el pulmón con atelectasia hacia el pulmón que queda normóxico o hiperóxico. Tiene la función de minimizar el shunt intrapulmonar y afecta al pulmón declive y puede presentar también un comportamiento hipóxico. Nosotros decimos que la vasoconstricción inducida por hipoxia se activa al minuto, ¿sí? Es un mecanismo de defensa del pulmón que no está ventilado. Es máxima a los 15 minutos y es proporcional al grado de hipoxia y puede reducir el flujo sanguíneo en el pulmón quirúrgico hasta en un 40%. Entonces, la vasoconstricción hipóxica desvía el flujo sanguíneo del área pobremente ventilada a regiones mejor ventiladas, mejorando así el radio o la relación de Q y disminuyendo el shunt. Sea cual sea la posición que presente el paciente para la cirugía, va a tener su impacto en lo que vendría a ser la oxigenación. Entonces nosotros debemos tener en cuenta qué posición vamos a colocar y debemos tener en cuenta que esa posición va a tener un impacto en la capacidad residual funcional, muy probablemente disminuya, que la inducción anestésica también va a disminuir la capacidad residual funcional, así como lo va a hacer la parálisis y por sobre todo la posición de la cirugía. Nosotros sabemos que la distribución de aire entonces durante la ventilación espontánea en decúbito supino es mayor en las zonas dependientes, mientras que bajo anestesia general la tendencia al colapso de estas zonas del pulmón hace que la ventilación se dirija hacia las zonas no dependientes superiores o ventrales. Por otra parte, la perfusión, que era fundamental y mente influenciada por la gravedad, se dirige siempre a las zonas dorsales. Y es por ello que se explica que en decúbito supino y bajo anestesia general, en las zonas dorsales existe una menor relación PQ o menor Y. Considerando esto, tenemos que plantearnos por qué utilizamos la ventilación pulmonar o para qué. Nosotros decimos que existen indicaciones absolutas para la ventilación unipulmonar. Primeramente, la utilizamos para evitar el derrame, la contaminación, evitar poder controlar la ventilación y realizar lavados broncopulmonares que sean unilaterales. Y son relativas en aquellos procedimientos como la videotoracoscopía, el reparo de un aneurisma torácico, la lobectomía media o inferior, la esofagoctomía o la lobectomía inferior, que lo que van a hacer en realidad es ofrecerle al cirujano una mejor visión y un mejor manejo intraoperatorio. Existen diferentes tipos de dispositivos que se utilizan.
Los más usados son los tubos doble lumen. También existen bloqueadores bronquiales y las sondas endobronquiales que en general han caído en desuso. La ventilación unipulmonar utiliza una serie de tubos denominados tubos de doble lumen, son los más utilizados. Tienen balones de gran volumen y de baja presión y un gran diámetro interno en comparación con el diámetro total del tubo, y se puede suministrar presión positiva continua al pulmón no dependiente. Los izquierdos y derechos son fáciles de usar, permiten la ventilación y facilita la aspiración de secreciones de sangre a través de la luz. ¿Sí? Hay algunos que presentan un espolón carinal y otros que no lo presentan, que son los de Robert Swall, o los que presentan el espolón carinal son los de Carlens y White, que en general no se utilizan porque tienden a lacerar de forma más frecuente en la laringe. Tiene un orificio de ventilación para el lóbulo superior derecho, ¿sí? Y como se puede observar, los dos balones. Entonces yo tengo un tubo de doble lumen izquierdo, ¿sí? En donde el catéter pulmonar izquierdo es el más largo y se coloca en el bronquio principal izquierdo, y el catéter derecho finaliza en la tráquea. Y un tubo doble lumen derecho, en donde el catéter pulmonar derecho, que es el más largo, se coloca en el bronquio principal derecho, y el catéter izquierdo finaliza en la tráquea. El catéter bronquial debe posibilitar la ventilación del lóbulo superior derecho. Estos catéteres doble lumen, como ya habíamos hablado, se caracterizan porque presentan dos curvaturas con un ángulo casi de 90 grados, una curvatura distal y una curvatura proximal, dos manguitos traqueales y bronquiales de alto volumen y baja presión. Hay dos modelos, uno con espolón y otro que no presenta espolón carinal, y los hay derecho e izquierdo, como ya habíamos hablado. Aquí se puede observar una correcta colocación del tubo izquierdo y del tubo derecho. Entonces, ¿cuál tubo vamos a colocar? Y el que mayor tamaño presente, ¿sí? Existen los criterios de la elección del tamaño. Puede ser un criterio relacionado con la estatura, que parece el que mejor selecciona el diámetro, ¿sí? Si hay pacientes bajos que miden hasta 168, elegiríamos uno de 35 a 37 French. Si hay una estatura media, hasta 183 centímetros, elegiríamos de 37 a 39 French. Y si son pacientes elevados o altos en realidad, elegiríamos uno de 39 a 41 French. En los niños de 13 a 14 años estandarizados se elige el tubo de doble lumen de 35 French. Los tubos de doble lumen izquierdos en general son más pequeños, y en pacientes de 12 años elegiríamos uno de 12 French, en los de 10 de 28 y en los de 8 años 26. En general, en los niños más pequeños, menores de 8, la separación pulmonar mediante separadores bronquiales e intubación del bronquio principal es la técnica elegida. En relación a bloqueadores bronquiales, en general el más utilizado es el Univent, ¿sí? Es un tubo endotraqueal convencional con una luz en la pared de la curvatura anterior que contiene un tubo de 2 milímetros de diámetro con un balón distal de gran volumen y de baja presión. Este bloqueador en general puede ser desplazado hasta 8 centímetros más allá del extremo distal del tubo endotraqueal. Cuando está insuflado el balón, actúa bloqueando el bronquio. A su vez, ese tubo tiene una luz muy fina para evacuar el gas o secreción acumulada en una ubicación distal al bloqueo. Antes de la intubación se desinsufla el balón bronquial y se lo retrae dentro del tubo endotraqueal. Luego se realiza la intubación endotraqueal, se rota el tubo a 90 grados hacia el lado abloqueal y se avanza el bloqueador. Es siempre conveniente realizar la insuflación del balón bajo visión fibroscópica, ¿sí? Una de las ventajas es que se trata de un tubo fácil de colocar bajo visión fibroscópica, y una de las desventajas es que la luz del interior del bloqueador no permite un drenaje adecuado de la sangre o de las secreciones acumuladas distalmente respecto del bloqueador durante la cirugía, y puede producir el pasaje de material al pulmón dependiente cuando se desinfla el bloqueador. Este vendría a ser un ejemplo de un bloqueador bronquial. Se puede observar cómo el tubo fino ingresa a través de la luz y tiene un balón
Sabemos que un paciente entonces que va a iniciar un procedimiento, ya sea una toracotomía o una cirugía de hombro o demás, que vamos a ventilar de forma unipulmonar, lo podemos hacer con distintos tubos, ya sea un tubo doble lumen o un tubo bronquial. Sin embargo, existen contraindicaciones precisas, ¿sí?, para el uso de este tipo de tubos. Entre ellos, las lesiones en carina o bronquios principales es una contraindicación, que el paciente esté con estómago lleno, una anatomía alterada o malformación de la vía superior, un paciente de muy corta estatura o enfermos críticos en situaciones determinantes tienen contraindicado el uso de ventilación unipulmonar. Vamos a hablar de otro tipo de ventilación especial, la que utilizamos en el trauma del tórax. Nosotros sabemos que el trauma severo de tórax es una patología con alta mortalidad y morbilidad y es responsable aproximadamente del 50% de la muerte en los pacientes politraumatizados. Los aspectos fisiopatológicos relacionados con el mecanismo de la lesión, el estado de salud previo del paciente y el tiempo de evolución del trauma son factores importantes que van a determinar el tipo de soporte ventilatorio que debe recibir el paciente que lo requiera. Los modos no convencionales de ventilación mecánica, así como los dispositivos de asistencia ventilatoria, se han convertido en herramientas útiles con un impacto importante en los resultados del paciente con un trauma de tórax severo. Las lesiones traumáticas más frecuentes son las fracturas costales, el hemotórax, el neumotórax, la contusión pulmonar en un 40%, el 35% de los pacientes tienen fracturas costales que llevan un segmento móvil de la pared torácica, el 13% presenta lesiones cardíacas y de grandes vasos, el 5% presenta lesiones diafragmáticas y del 1 al 6% presentan hemotórax. Generalmente que no son de importancia estos hemotórax y hay que tener en cuenta siempre que algunas veces pasan desapercibidos porque aquel hemotórax que no supere los 200 centímetros de sangre dentro de la cavidad en general no va a dar síntomas y no se va a manifestar de forma radiológica probablemente. Dentro de las lesiones más frecuentes que encontramos dentro del trauma de tórax, preferentemente el trauma de tórax cerrado, son las contusiones pulmonares. Las contusiones pulmonares es la lesión del parénquima pulmonar, ¿sí?, que anatómicamente se caracteriza por una hemorragia del parénquima, posteriormente edema intersticial y alveolar, que se acompaña de una alteración severa del sistema de surfactante que es responsable del colapso alveolar. La consecuencia clínica, obviamente, que es la hipoxia progresiva y que se manifiesta por un desequilibrio de la relación BQ. Esta entidad debe siempre sospecharse en el trauma del tórax, por sobre todo en aquellos que son cerrados, y debe identificarse las lesiones, debe descartarse las lesiones en la pared torácica, especialmente las fracturas, o por sobre todo debe descartarse un segmento inestable que lo que va a hacer es perpetuar la contusión y producirla o agravarla con cada respiración. Por lo tanto, es indispensable, una vez que nosotros diagnosticamos un segmento inestable, estabilizarlo, ya sea con ventilación o con otros medios mecánicos. Las lesiones se caracterizan porque esta contusión, que se traduce en un impacto enérgico directo sobre el pulmón, produce un estallido, un efecto estallido, debido a que la onda de choque provoca que el aire de los alvéolos entre al torrente sanguíneo. En un segundo tiempo produce un desgarro del tejido alveolar del ilio, ya que los dos tejidos se desplazan a diferentes tasas de aceleración. Y en un tercer tiempo produce una implosión, que es una sobreexpansión de burbujas de gas después de la onda de presión que sucede, lo que ocurre porque se transmiten las fuerzas mecánicas de alta presión hacia la caja torácica y como consecuencia se producen desgarros de los tejidos, laceración de las costillas, de las fracturas, compresión de la pared torácica, sangrado dentro de los segmentos pulmonares con irritación y posterior depresión de la función alveolar, broncoespasmo, producción incrementada de moco e inhibición de su aclaramiento y producción inhibida de surfactante con colapso alveolar secundario. La hemorragia pulmonar en sí puede proporcionar o evolucionar la hepatización del pulmón.
y en caso de que el trauma sea por un proyectil, conforme a la velocidad con la que se transmite la onda expansiva de este proyectil, también aumenta la energía que eleva exponencialmente el daño tisular, aumentando de forma paralela la energía transmitida. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar yo en el paciente que tiene un trauma de tórax? Voy a encontrar todas las alteraciones: trastorno de la relación PQ, atelectasia, disminución de la compliance, aumento de la resistencia y por lo tanto un aumento del trabajo respiratorio. Es una entidad, la contusión pulmonar o el trauma de tórax, ese cerrado abierto, que tiene una gran morbilidad. El Banco Nacional de Trauma muestra una incidencia de distrés relacionado directamente al trauma del 6,5% en aquellos pacientes que recibieron algún tipo de trauma, ¿sí? Y obviamente que hay una mayor incidencia en requerimientos de ventilación mecánica. De esos pacientes del 6,5% que desarrolla distrés, en general la mitad va a desarrollar una neumonía, lo que implica un aumento de la mortalidad bruta de este tipo de pacientes de aproximadamente un 19%. Entonces, debemos tener en cuenta que el trauma de tórax no tan solo produce su efecto a nivel o su lesión a nivel pulmonar, sino que indirectamente puede llegar a un distrés, y esto puede llegar a producir un impacto en la mortalidad, porque lleva muchas veces a la falla multiorgánica. Existen factores que van a desencadenar y van a exacerbar aún más la patología de tórax, y que muy probablemente sean un factor que ayuden a que el paciente desarrolle un distrés de forma más rápida. Si yo tengo una contusión pulmonar y tengo aspiración del contenido gástrico, esto va a exacerbar la reacción inflamatoria. Si tengo una neumonía, probablemente sea más difícil ventilar, porque el distrés, sumado a la contusión que tiene y la insuficiencia ventilatoria que va a tener por la neumonía, se va a exacerbar el cuadro general del paciente, así como el embolismo graso, la inhalación de gases tóxicos asociados al trauma, la infuria térmica, la asfixia por inmersión, van a ser mecanismos que van a desarrollar un proceso inflamatorio que reagudiza el estado general del paciente. También tenemos injurias indirectas que también afectan al pulmón, y ellas son las transfusiones múltiples, el aumento de la presión intracraniana y el shock propiamente. Entonces, nosotros tenemos una contusión pulmonar que, si nosotros no podemos controlarla, no evitamos que se asocie a mayores injurias y el paciente llega a desarrollar un distrés. ¿Cómo lo debemos ventilar? Lo debemos ventilar como cualquier con una ventilación protectiva, y siempre considerando el concepto de realidad, produciendo la menor o manteniendo la presión por debajo de 15, para poder evitar la injuria, una presión de meseta menor a 30 con la FiO2 mínima necesaria para que el paciente sature de forma adecuada, siempre manteniendo y teniendo en cuenta, ¿sí?, que la injuria pulmonar produce una alteración heterogénea en el parénquima pulmonar. Debemos tener en cuenta entonces que si mi paciente que presentó la contusión pulmonar desarrolla un síndrome de distrés respiratorio debido a injurias directas o indirectas que se asocian a la contusión, nosotros lo que podemos decir es que para ventilar debemos tener todas las precauciones que teníamos para ventilar un distrés. Primero debemos considerar que el distrés, ¿sí?, presenta una injuria pulmonar que es heterogénea. Siempre recordar el concepto de Babylon. Hay zonas de tejido pulmonar sano y hay zonas de tejido pulmonar que van a estar muy enfermas. La hipoxemia responde a FiO2 elevadas en general, y debemos tener en cuenta que para ventilar la presión meseta siempre debe ser menor a 30, así disminuir la sobredistensión y evitar el colapso y apertura alveolar, porque esto aumenta la injuria. Entonces, si es posible, se debe siempre ventilar de forma protectiva, con un BT entre 6 mililitros kilo a 8 mililitros kilo. Si queremos hacer una ventilación superprotectiva de 4 a 6 mililitros kilo, emplear una presión pausa menor a 30, que ya lo dijimos, una frecuencia respiratoria que oscila entre 15 a 25 por minuto, una FiO2
la menor necesaria para que el paciente sature de forma adecuada, siempre de acuerdo al RAS que tenga el paciente, determinar una ventilación asistida o controlada. En este caso, si el paciente está en un estado grave y de shock, lo mejor es la ventilación controlada y el paciente tiene un RAS óptimo. Y actualmente se habla de usar la menor sedación posible, ¿sí? Para una adecuada interacción entre la sincronía del paciente y el ventilador. Siempre minimizar las posibilidades de reclutamiento en las aspiraciones y emplear estrategias para disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación, que en el caso de la contusión pulmonar exacerbaría el cuadro general. El cuadro característico en este paciente es obviamente que al tener un pulmón heterogéneo nosotros debemos tratar de ventilar, no en el colapso pulmonar ni tampoco en la zona de sobredistensión. Siempre favorecer y ventilar en la zona de reclutamiento pulmonar para poder beneficiarlo al paciente y evitar la injuria. Otra situación a la que nos vamos a enfrentar de forma continua, más los que trabajamos en esta provincia, ¿sí? Son la ventilación en pacientes neurocríticos. En general, los pacientes que portan una patología tan compleja como neurológica o neurocrítica están propensos a una serie de problemas respiratorios, ¿sí? Por lo que es necesario conocer la fisiología de estos pacientes, así como los principios de soporte ventilatorio resultan fundamental para obtener un buen manejo en los resultados del paciente neurocrítico. Del total de pacientes que requieren ventilación mecánica, aproximadamente el 20% corresponden a pacientes que presentan patologías neurológicas. Este grupo en general tiene una estadía más prolongada y una mayor mortalidad, y se considera que la ventilación mecánica por sí mismo es capaz de inducir o agravar el compromiso pulmonar subyacente con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Debemos conocer que existen dos mecanismos nerviosos separados que regulan la respiración. Uno está encargado del control voluntario y el otro del control automático, ¿sí? El sistema voluntario se encuentra en la corteza cerebral y envía impulsos a neuronas motoras respiratorias mediante los haces corticoespinales, mientras que el sistema automático está impulsado por un grupo de células marcapasos en el bulbo raquídeo. Los impulsos de estas células activan neuronas motoras en la médula cervical y torácica que inervan los músculos respiratorios. Los de la médula cervical estimulan el diafragma mediante los nervios frénicos y los de la médula torácica hacen lo propio con los músculos intercostales externos. Sin embargo, los impulsos también llegan a la inervación de los músculos intercostales internos y de otros músculos respiratorios. Entonces nosotros tenemos neuronas motoras que llegan a los músculos respiratorios que se inhiben cuando se activan aquellas que inervan los músculos inspiratorios y viceversa. Debemos tener en cuenta que este sistema respiratorio entonces consta de tres elementos que son básicos: un centro respiratorio, unos sensores y unos efectores que van a formar parte de la ventilación. Si cualquiera de estos efectores se encuentran alterados, nosotros vamos a tener distintos tipos de respiraciones, que no es raro encontrarlas en los pacientes neurológicos. Dentro de estas respiraciones anormales podemos tener una respiración de Cheyne-Stokes, una respiración de Biot, una bradipnea, apneas o una respiración de Kussmaul. Es una clasificación semiológica vieja que no es estricta en un paciente neurocrítico. Nosotros podemos encontrarla en determinados pacientes que presenten lesiones a distintos niveles de los centros respiratorios, pero pueden a su vez mantenerse o mostrarse de forma combinada. ¿Por qué es importante conocer la respiración, los centros respiratorios y la forma o la lesión? ¿Sí? Porque la variación del patrón respiratorio, primero que nada, ayuda a identificar el nivel o la disfunción, ya sea del tronco o del nivel central, y nos ayuda a valorar la efectividad del intercambio gaseoso para mantener niveles adecuados de oxígeno y de dióxido de carbono. Si yo tengo una respiración tipo Kussmaul, nosotros probablemente podamos inferir que nuestra lesión se encuentra en el mesencéfalo. Si nosotros tenemos una respiración atáxica, probablemente la lesión sea vulvar, y si nuestra respiración
se relaciona más un Cheyne-Stokes, probablemente la lesión se encuentre en el encéfalo. Es una forma semiológica de clasificarlo, pero nos puede orientar al tipo de lesión que presente el paciente. Este tipo de respiración es una respiración de Cheyne-Stokes con una lesión en el diencéfalo. Esta es una respiración con hiperventilación, ¿sí? Propia de una lesión en el mesencéfalo. Esta lesión está relacionada a una lesión amniótica por lesión de la protuberancia, y este tipo de lesión atáxica o de Biot está relacionada con una lesión en el bulbo. La indicación de ventilación mecánica en estos pacientes en general es multifactorial. No hay una decisión por una causa, sino en general son múltiples causas, pero las principales es de evitar la injuria secundaria frente a una injuria primaria que ya presenta el paciente. Entonces, la decisión de conectar primeramente la ventilación es clínica. Si yo presento o tengo un paciente que presenta un GLAJO de 8 o menos, ese paciente debe estar intubado, porque muy probablemente, si ese deterioro del sensorio fue agudo, no va a poder proteger su vía aérea. Y yo lo que debo hacer es tomar todas las medidas necesarias para evitar la injuria secundaria. Entonces, nosotros podemos categorizar a los pacientes con indicación de ventilación mecánica en 4 grupos. En aquellas que tengan pérdida del esfuerzo respiratorio espontáneo, ese paciente va en la intubación. Aquel que tenga alteración de la distensibilidad pulmonar, deterioro del intercambio gaseoso, insuficiencia ventilatoria por fatiga muscular o disfunción de la placa neuromuscular. Cualquiera sea la causa, el paciente tiene indicación de ventilación. ¿Qué es lo que yo debo evitar? Yo debo evitar la injuria secundaria, porque la injuria secundaria es la que me va a traer más daño que la injuria primaria. Entonces, ¿qué tengo que evitar? La hipotensión, la hipertensión endocriniana, la hipoxemia, la hipercapnia o hipocapnia, que ya vamos a ver por qué, el edema cerebral, los trastornos metabólicos, debo controlar el sodio, la glucemia y la acidosis, debo evitar la hipertermia y la lesión con efecto de masa debo resolverla. Si yo tengo un aumento de CO2 en el paciente neurocrítico, puedo llegar a provocar edema cerebral, aumento de la PIC y aumento de la injuria cerebral. Nosotros debemos tener en cuenta que la CO2 es un poderoso modulador del flujo sanguíneo cerebral. Por una parte, la hipercapnia se asocia con vasodilatación y por lo tanto un incremento del volumen sanguíneo cerebral y del flujo sanguíneo cerebral. Factores que incrementan la lesión cerebral aguda y que son capaces de aumentar la PIC y de producir herniación en el tronco encefálico. Por otro lado, la alcalosis hipocápnica, al incrementar el pH del líquido cefalorraquídeo, es capaz de producir vasoconstricción cerebral, reducción del flujo sanguíneo cerebral y por consiguiente disminución de la PIC. Es necesario tener en cuenta que los vasos sanguíneos cerebrales son más sensibles a los cambios de pH del líquido cefalorraquídeo que a los de la PO2 y del bicarbonato. Este rango, en donde el cambio de la CO2 posee mayor impacto sobre el calibre de los vasos cerebrales, es entre 20 y 60. En este intervalo, el flujo sanguíneo cerebral se modifica 3% por cada milímetro de mercurio que varía la PCO2. Por lo tanto, nuestro objetivo dentro de la ventilación en neurocrítico es que la CO2 se mantenga entre 35 y 40 para tratar de no tener impacto en la exacerbación de la lesión cerebral aguda. Entonces, debemos evitar la hipoxemia, evitar la hiperventilación prolongada, evitar tener una CO2 menor a 25 milímetros de mercurio y por sobre todo asegurar un adecuado intercambio gaseoso. Si yo tengo que optimizar la hemodinamia del paciente para evitar una lesión, también debo optimizar o evitar que exista una isquemia cerebral. Para ello, la ventilación mecánica, cuando se encuentra mal programada, produce una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco. Con ello hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y se exacerba la isquemia a la lesión cerebral aguda que tenía previamente el paciente. ¿Cómo debe ser nuestra programación en RM en este tipo de pacientes? Debe ser protectiva.
En general, la ventilación ideal es una ventilación asistida y controlada, o controlada si el paciente se encuentra con un RAS de menos 5, que no todos los pacientes deben tener un RAS de menos 5. El VT óptimo es de 8 mililitros kilo a 6 mililitros kilo, con una frecuencia de 12 a 16, con una PIP de 5 a 7 centímetros de agua, una FiO2 que puede ser regulable para mantener una saturación de oxígeno de 93%, y ya sea asistido o controlado, presión control o volumen control, la idea es que el paciente se encuentre confortable, que tenga una pérdida del esfuerzo respiratorio espontáneo, que disminuya la distensibilidad pulmonar, en las alteraciones de la distensibilidad pulmonar, que disminuyan la insuficiencia ventilatoria por fatiga muscular, para que esté sincrónico con el respirador y evitar patrones respiratorios anormales y asincronías por sobre todo. La PIP en general mejora la oxigenación, disminuye el daño pulmonar y no afecta a la PIC ni a la PPC si es menor a 15. O sea, tenemos un alto rango para poder manejarla. No debe tener PIP de 0 en ningún paciente, y en general acuérdense que la PIP fisiológica oscila entre 5, 7 y 8 para todos los pacientes, ¿sí? Y en los pacientes neurocríticos no es diferente. El manejo ideal de la lesión cerebral aguda y de la hipertensión endocraniana ha incluido una estrategia dirigida a la protección de la vía aérea, pero siempre optimizando la entrega de oxígeno al cerebro y el control estricto de la CO2, limitando los efectos adversos que podrían tener la ventilación a presión positiva sobre la PIC, ¿sí? Si no hay hipertensión endocraniana, la saturación debe ser mayor a 92, la CO2 35-45, adecuado el volumen Tyrant de 8 a 10 y una PIP de 5 a 7. Si existe hipertensión endocraniana, debo evitar la hipoxemia, también con una saturación mayor a 92, y puedo llegar a hacer una hiperventilación terapéutica con una CO2 que oscila entre 30 y 35 milímetros para disminuir la PIC, siempre manteniendo un ensayo por ácido de 55 durante aproximadamente 4 a 6 horas. Solo en casos extremos podríamos llegar a una CO2 a 28, pero solamente si en el transcurso de media hora voy a tomar una medida definitiva. Por ejemplo, un paciente que presenta una lesión no evacuada, una loba no evacuada, se hace un hematoma extradural, yo tengo signos de hipertensión endocraniana, puedo hiperventilarlo si dentro de la media hora voy a resolver el problema. La hiperventilación en pacientes con TEC grave e hipertensión intracraneal tiene una relación directa, digamos, con la disminución de la PIC. El trazado muestra, ¿sí?, que hay una respuesta de la PIC al intercambio o al cambio de la CO2. Este cambio es importante y es inmediato, pero debe siempre ir acompañado de una resolución definitiva. Vamos a hablar por último de lo que es la ventilación en pacientes inmunocomprometidos. La mortalidad del paciente inmunodeprimido o con inmunocompromiso, en general relacionadas a complicaciones pulmonares, depende del retraso en el diagnóstico, la severidad de la enfermedad y obviamente la necesidad de ventilación mecánica. Si el tratamiento inicial no es el adecuado, el pronóstico empeora, dado que el espectro de enfermedades posibles, ¿sí?, en este tipo de pacientes tienen un impacto directo en la mortalidad. Hay un aumento del número de pacientes inmunocomprometidos que ingresan a las terapias. Es muy frecuente que presenten una insuficiencia respiratoria hipóxica y muy probablemente requieran ventilación mecánica. Pero lo ideal siempre es ofrecer una ventilación mecánica no invasiva, obviamente hasta que veamos que requiere una ventilación invasiva y siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente. El objetivo de la ventilación en pacientes inmunocomprometidos es hacerlo lo menos invasivo posible. Siempre debemos tener en cuenta dos cosas. Las primeras de ellas
es que debemos ser claros en el inicio de la ventilación cuáles son los objetivos terapéuticos de la asistencia que nosotros vamos a brindar. Si vamos a brindar una asistencia en un evento agudo, en un paciente que tiene un inmunocompromiso crónico, para poder asistirlo y que continúe posteriormente con un tratamiento, o que, por ejemplo, un paciente con un inmunocompromiso que tiene una neumonía y va a salir de este episodio agudo y puede seguir con una buena expectativa de vida, o si nosotros vamos a invadir a un paciente con inmunocompromiso que no presenta expectativa de vida. El objetivo de la ventilación mecánica y del trabajo en terapia intensiva en general nunca es enseñarse y caer en la futilidad. En este tipo de paciente hay que tener en claro qué expectativa de vida presenta para ver qué es lo que nosotros podemos brindarle al paciente y qué tipo de ventilación podemos llegar a ofrecer. ¿Sí? En general, nosotros ¿qué ofrecemos? A este tipo de pacientes ventilaciones no invasivas, solo con el objetivo de no perpetuar una patología y tampoco de agravarla. Ese paciente que va a ser intubado, ese paciente que va a ser invadido con una intubación orotraqueal, probablemente, al igual que los otros pacientes que no tengan inmunocompromiso, van a tener una mayor incidencia de neumonías, con la diferencia que en el paciente inmunocomprometido el tratamiento no va a ser suficiente para que pueda superar este evento. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle? Antes de llegar a la intubación orotraqueal, podemos ofrecerle ventilación no invasiva con BNI o ventilación no invasiva con cánulas de alto flujo, y en caso de ser necesario, obviamente la intubación orotraqueal. Cuando nosotros tratamos a un paciente inmunocomprometido, el objetivo siempre es asistir a la ventilación y mejorar la oxigenación. Siempre aliviar las disneas y ofrecer confort, evitar o reducir el riesgo de intubación, reducir las complicaciones y el riesgo de muerte asociados a la ventilación mecánica. Debemos considerar si la mejora de la ventilación es razonablemente bien tolerada y proveer el apoyo al paciente mientras que se resuelve la condición aguda que ocasiona la falla respiratoria. Como les decía, el objetivo siempre es resolver un evento agudo y siempre de acuerdo a las expectativas de vida que tenga el paciente. La BNI en inmunocomprometido se asocia a una reducción significativa en la tasa de intubación, a riesgo de complicaciones y muerte dentro del hospital. En pacientes inmunosuprimidos con falla respiratoria aguda, el uso de la BNI es un procedimiento bien tolerado, ¿sí? Que reduce la necesidad de ventilación convencional y en algunos casos reduce el riesgo de complicaciones. Nosotros tenemos pacientes inmunocomprometidos que tienen una alta tasa de mortalidad en relación a los inmunocompetentes cuando se les intuba por un fallo respiratorio. Lo que debemos tener en cuenta principalmente es que la BNI siempre es la alternativa en este tipo de pacientes con una falla respiratoria. El objetivo es desconectarlo, desvincularlo de la BNI una vez que se ha resuelto o ha respondido de forma favorable, en general después de 48 horas, o cuando el paciente requiere intubación orotraqueal. En esos dos momentos se va a discontinuar la BNI. Y cuando nosotros la instauramos o la iniciamos, las primeras 24 horas se hace de forma continua, ¿sí? Lo ideal es no interrumpirla. Y las segundas 24 horas, lo ideal es hacerla de forma intermitente para poder detectarlo al paciente con el menor impacto posible, ¿sí? Siempre planteamos hacer BNI en los pacientes que colaboren, en los pacientes que estén lúcidos y que puedan tolerar el método. Si nosotros lo hacemos, lo practicamos o instauramos BNI en un paciente lúcido, lo que no podemos es encasillar al paciente en determinadas frecuencias, porque lo que nosotros queremos es que el paciente maneje la frecuencia, porque está lúcido y colaborador para hacerlo. Sí vamos a manejar la presión soporte y la PIP por sobre todo. Lo que no puedo darle no puedo estructurar, ¿sí?, una planilla
y decirle cuánto debe el paciente tener de PIB o cuánto debe tener de soporte. ¿Por qué? Porque eso lo manejamos al lado de la cama del paciente. Iniciamos siempre con soporte bajo y PIB baja, y debemos tener en cuenta que si un paciente necesita 10 de PIB o necesita 12 de soporte, es un paciente que no está tolerando el método, que muy probablemente necesite una intubación orotraqueal. Entonces, hay tres cosas que debemos tener en cuenta. Primero, la frecuencia respiratoria, la BNI, debe manejar el paciente. La PIB la debemos manejar nosotros. No debe superar un rango superior a 8, ¿sí? Porque eso quiere decir que nuestro paciente requiere ventilación invasiva. Y la presión soporte igual. Si la presión soporte es elevada, muy probablemente este paciente requiera una intubación invasiva, ¿sí? Y el ABNI no sea el método adecuado para él en ese momento. Así que son tips como para tener en cuenta en el momento de adecuar al paciente en ventilación mecánica a una ventilación no invasiva. Siempre debemos tener en cuenta también las interfaces. Es difícil encontrar una interfase que se adapte al paciente, pero bueno, lo ideal es tener la menor fuga posible dentro del circuito, dentro del sistema, para que el paciente esté sincrónico con el respirador. Otra alternativa a la ventilación en inmunocomprometido es la ventilación con cánulas de alto flujo, que consta de una cánula nasal siliconada que le va a dar mayor confort al paciente, un circuito que va a estar conectado a un sistema humidificador que va a estar calentado en 30 a 37 grados centígrados y un mezclador que va a proveer oxígeno, va a mezclar obviamente oxígeno y aire comprimido para ofrecerle al paciente flujos entre 35 a 100 litros por minuto. Por arriba de 60 mililitros por minuto, nosotros consideramos que es una cánula de alto flujo. Y obviamente tiene un sistema para determinar las vías que le vamos a proporcionar al paciente, que va a ser la que requiera, la menor filo que requiera, ¿sí? Debemos tener en cuenta que existe una forma de saber si es que la cánula de alto flujo es un método que da resultado y no da resultado, o sea, que da resultado o que fracasa. Para esto vamos a utilizar la curva de Rhodes, ¿sí? Que más adelante la vamos a poder describir. La cánula de alto flujo se caracteriza porque ¿qué nos brinda? Un aumento del lavado del volumen del espacio del volumen muerto faríngeo y traqueal, disminuye las resistencias nasofaringeos, aumenta la capacidad residual funcional, que esto es discutido porque habla de un reclutamiento alveolar, pero con la cánula de alto flujo no brinda una FIB efectiva elevada, sino depende de muchos factores, de que el paciente colabore, que no tenga la boca cerrada por sobre todo, y en general se utiliza más que nada en las fallas hipoxémicas, ¿sí? Disminuye el trabajo respiratorio, lo podemos mantener una FiO2 estable, permite mantener una modificación del sistema, permite favorecer al transporte mucociliar y le brinda confort y tolerancia en relación a la BNI, más que nada. Entonces yo voy a tener una cánula que se coloca a nivel nasal, voy a tener un lavado alveolar y de acuerdo a la cantidad de flujo que yo brinde voy a tener dentro de la nasofaringe una presión que puede oscilar entre 1 y 4 a 5 centímetros de agua. En general el efectivo es de 2 centímetros de agua a 3. Entonces no tenemos mucha PIB para dar. Sí, pero sí es la indicación en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Aquellos que tengan una respiración de mayor a 25 ciclos por minuto, que usen una musculatura accesoria, que estén asincrónicos en relación a la frecuencia respiratoria, aquellos que tengan una PAFI menor a 300, una PO2 menor a 60, con una máscara de reinhalación a 9 litros, y aquellos que tengan una CO2 menor a 45 por sobre todo con un pH de 7,35. Está en estudio si es que la cánula de alto flujo existe como prevención del fracaso respiratorio en la posextubación.
si sirve como inducción anestésica o si sirve para la rehabilitación pulmonar o para un EPOC que esté estable. De todos modos, la única evidencia que presenta la cánula de alto flujo es en el fracaso respiratorio agudo hipoxémico. ¿Cuáles son los parámetros de exclusión para el uso de cánula de alto flujo? Obviamente que si el paciente necesita intubación orotraqueal, si existe un deterioro del sensorio, ¿sí? Si hay hipotensión a pesar del tratamiento, si existe una enfermedad neuromuscular o si hay un traumatismo facial, obviamente que no voy a poder utilizar la cánula de alto flujo. ¿Cómo iniciamos el soporte con cánula de alto flujo? Siempre un flujo mayor a 40 con una FIO de 1 y luego descendemos para tener una saturación mayor a 92. ¿Cuáles son mis criterios de falla? Si el paciente requiere intubación orotraqueal y si dentro de los 5 minutos presenta una frecuencia mayor a 35, un aumento del trabajo respiratorio, una FIO, una PAFI menor a 150, una saturación menor a 90, si hay un incremento de las secreciones de difícil manejo, si no mejora el pH o si deteriora el glasgo del paciente o si no existe tolerancia al método. Si el paciente no se deja la cánula y no podemos evaluar si esto es beneficioso o no para el paciente, lamentablemente la falta de tolerancia al método es algo que nos limita en todos los procedimientos que podemos llegar a hacer. ¿Cómo podemos evaluar si la cánula de alto flujo funciona o no? Nosotros podemos evaluarlo mediante el índice de ROX. El índice de ROX nos evalúa la alta probabilidad de éxito con cánulas de alto flujo y si debemos continuar o no la terapia. La vamos a evaluar a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas. Podemos evaluarlas todo el tiempo. En pacientes con distrés o con infiltrados respiratorios agudos, con mayor compromiso, digamos, pulmonar, lo podemos inclusive evaluar a las horas. En general no la establecemos, pero en caso de usarla la podemos evaluar a la hora. Lo ideal es que dentro de las 2 horas el índice de ROX, que es una relación entre la saturación, la FiO2 y la frecuencia respiratoria, sea mayor a 3, que a las 6 horas sea mayor a 3,5 y que a las 12 horas sea mayor a 4. Si yo tengo un índice de ROX mayor a 4,88, hay una alta probabilidad de éxito. Si yo tengo un índice de ROX de 2,85, 4,88 y probablemente deba reevaluar mi conducta dentro de las 2 horas y de ahí definir qué otro método le voy a brindar al paciente si sigue dentro de esos valores. Y si yo tengo un índice de ROX menor a 2,85, hay un alto riesgo de falla de la cánula nasal de alto flujo y debo considerar la intubación orotraqueal u otro método. Bueno, muchas gracias. Lamento que sea larga la clase. Sí, espero que les ayude a ventilar en este tipo de situaciones especiales y cualquier duda que presente, por favor, no duden en consultar en el campo. Gracias.